que a las mujeres que realmente están luchando, que están peleando por un matrimonio, que no se cansen, porque algo que sí he aprendido yo es de la esperanza, de una esperanza que está, porque es verdad que no ha de ser fácil para aquellas personas, aquellas mujeres que aún están luchando por su esposo de la juventud, porque la palabra de Dios dice del esposo de tu juventud. Y, y la verdad es que animar a aquellas mujeres o a aquellos hombres que ahora mismo están separados de sus esposas, o aquellas mujeres que se han separado de su esposo, que hay una esperanza, mujer y hombre, hay una esperanza. Algo que sí aprendí fue de eso a través de ella, que no se cansen de orar y de que el Señor active tu fe. Mujer que me está viendo, y a ti varón que me está viendo, hay una esperanza para tu matrimonio. Que no te detenga, siga clamando, siga orando, recupera el diseño de Dios, porque tenemos que decir que en nuestro diseño Dios creó el matrimonio. Dios creó el matrimonio. Ahora mismo, aunque aún no lo vea, o aunque mi hermana Naidú ahora no lo vea, pero nosotros físicamente, pero espiritualmente sí lo miramos. Porque estoy hablando de esto, porque yo igual no entendía, porque era una de las personas que tuve mi pareja, pero era una de las personas que yo no sabía que había una esperanza y que teníamos que luchar por un hogar que teníamos. Yo la verdad tenía eso de que con tal de que no me lastimara, lo mejor yo lo que hacía era salir huyendo del hogar, porque no quería ser maltratada. Yo decía que yo no nací para ser maltratada, pero ahora que realmente tuve un encuentro con Dios verdadero y que Dios nos alinea con la persona que tenemos que nos pone el Espíritu Santo, y decir y mirar a aquella persona constante, perseverante, luchando, orando eh, por aquello que Dios le entregó y que el enemigo vino a destruir, porque recuérdese que hay un espíritu que se llama Jezabel. A ti que me estás escuchando, quiero darte qué significa el espíritu Jezabel. El espíritu Jezabel es que se mete en los matrimonios. Es un espíritu que destruye, porque también el enemigo, acuérdense que el mismo enemigo es ese mismo espíritu, que él vino a destruir, vino a matar a todo lo que se sea posible, a destruir las parejas, los hogares. Pero yo les quiero decir de que recuperemos el diseño en Dios, que haya esa esperanza en Dios, que el diseño de Dios fue dejar los matrimonios. Ahora mismo yo estoy soltera, pero algo que sí he aprendido de mi hermana Naidú, que decía yo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que si tú dejas a tu pareja, porque la palabra dice, has dejado el novio de tu juventud? Entonces nosotros inconscientemente no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No sabíamos nada de las estrategias del enemigo. Pero ahora cuando ya venimos a Cristo, aún nos damos cuenta cómo el enemigo trabaja. Cómo el enemigo trabaja en lo espiritual, en los ataques espirituales y en lo físico. No es a las personas. Sí. Y entonces es un espíritu sin cuerpo, pero que se usa a las personas, se mete a través de aquellas personas para destruir el diseño que Dios ha dejado en tu vida, el diseño que Dios nos dio, porque el diseño de Dios fue dejar los hogares, los matrimonios y criar nuestros hijos con nuestro esposo. Amén. Yo les voy a decir algo parte de, como ella dice, de la fe. Recuerdo que hace unos días hablé con una hermana y yo le decía, recuerda que la palabra dice,
es como si fuera en la parte del contrato, una letra chiquitita que todo el mundo no la ve, sino el que tiene fe. El Señor dice, el que le cree, todo le es posible. Y yo sabía que para mi Dios no era imposible lo que yo deseaba en mi corazón. Si usted quiere algo, su esposo, su esposa, que es lo que más el Señor trata conmigo, con las personas cuando me acerca, es porque han perdido la fe y la esperanza y el creer que Dios puede restaurar ese hogar. El Señor dice, para mí que hay imposible, para Él es nada. Nosotros somos los que lo limitamos a Él. Nosotros le ponemos límites a nuestro Dios y Él no tiene límites. No se limiten ustedes mismos, porque cuando ustedes o nosotros como personas creemos que tenemos límite, ponemos a Dios también en límite, porque nuestro pensamiento así somos, dice la palabra, conforme piensa el hombre así es, y Él no tiene límite. Yo siempre dije, yo sé en quién creo, yo sé en quién confiado, y el Señor, como un día me dijo, Él me dio el don de la fe, pero yo no lo sabía, hasta que un día orando, porque muchas veces muchas hermanas me preguntaban, me decían algo como que sobresalía mi fe, pero yo les decía, ustedes tienen la misma fe, pero yo no entendía por qué ellas me decían que mi fe no era normal. Yo no la entendía, yo solo veía que sobresalía, pero no sabía el por qué, porque yo veía que ellas tenían fe, hasta que un día el Señor me revela que yo no sabía que Él me había dado el don de la fe. Por eso para mí no hay barreras. Por eso cuando yo oigo a alguien hablar sin fe, yo le digo, eso no es imposible. Para Dios eso es posible. Porque la fe todo lo puede. Una cosa es tener fe y otra cosa es tener el don de la fe. El don de la fe para mí es el mayor regalo que el Señor me ha dado, porque yo a veces miro a las hermanas cómo hablan, cómo oran, y veo cómo se limitan, cómo limitan lo que Dios puede hacer en ellas, en lo que ellas veo tantas cosas que yo empiezo a decirles lo que yo veo que Dios puede hacer, y ellas no ven eso. Entonces nosotros limitamos a Dios, Él no tiene límites. Si nos recordáramos siempre eso, yo siempre le dije un día a Nidia, ¿tú alguna vez le preguntaste al Señor si lo que tú tenías en tu corazón podía ser posible? Le dije, mientras usted no le diga al Señor, no le pregunte si eso es posible o no es posible, usted no pierda la fe ni la esperanza, porque para Él nada es imposible. Por muy ilógico que suene lo que usted quiere hacer, no pierda la esperanza. Él le va a responder lo que usted le pregunte, pero si usted solamente se queda creyendo que eso no es posible, que ya no hay esperanza de solucionar su hogar, de restaurarlo, eso es mentira del enemigo, porque para nuestro Dios no hay imposible, solamente está en su fe. El Señor le preguntó a uno, dijo, él dijo, si crees que lo puedo hacer, el Señor le dijo, conforme a tu fe te sea concedido. Fue por su fe que el Señor le contestó su petición. O sea que no es porque el Señor tenga límites. Cada cosa que usted desea hacer es por lo que usted cree que Él puede hacer. Porque Él dijo, si tú crees, así recibirás. Entonces la palabra lo dice. Pero hay gente que se limita. Ya es otra área que hemos visto, como los líderes leen la palabra y hacen que las personas pierdan la esperanza también, porque se limitan a lo ¿cómo se le dice a los estudiosos de la palabra? A los teológicos. Solo hay teología, pero ellos están hablando de su carne, no están hablando por revelación, porque yo siempre digo, si Dios no te habla, mejor que te calles, porque usted no sabe lo que esa persona, Dios puede hacer en lo que esa persona quiere. Y muchas personas y líderes, y puede incluso haber pastores que hablan de su propio corazón, no hablan porque el Señor les ha revelado lo que va a hacer en esa persona, sino por lo que ellos creen que el Señor hará por su conocimiento, por sus creencias. Y Dios no es así. Dios se mueve porque tú le preguntas, y una de las cosas que yo aprendí fue a preguntarle, porque mi proceso ha sido el no ver nada durante 3 años o 4, y solamente preguntarle
cada vez que yo iba a orar, yo le preguntaba a él, y yo no lo veía físico lo que él hacía, pero yo lo sentía en mi espíritu. Así fue como mis dones se empezaron a desarrollar. Así es como yo soy lo que soy hoy en día, porque en mi desierto, cuando yo estaba en mi desierto, el Señor me activó mis dones a medida de que yo empecé a orar, a aprender, a ser guiada por su espíritu, porque yo en 3 años o 4, que no recuerdo exactamente, yo nunca vi nada, yo solo lo sentía o él me mostraba por sueños que ya estaba hecho, pero nunca lo vi con mis ojos, solo lo sentía en mi espíritu. Cuando había rompimientos, yo sentía esos cambios, cuando lloraba, cuando yo perseveraba, y así fue como aprendí a orar, porque yo no veía a la persona por la que oraba. Entonces yo siempre le decía, Señor, ¿cómo oro por él? ¿Él qué necesita que yo ore? Así aprendí a orar en mi desierto sin ver nada. Así es como mis dones, mi visión de águila se amplió. Así es como soy lo que soy hoy. Por eso yo sé cómo guiar a las hermanas. Por eso yo no las limito. Por eso les digo, vean más allá. Pregunten, aprendan a preguntar. Porque no, ellas se mueven por lo que ven, muchas de ellas. Y no es por la vista, sino por lo que no ves. Por eso yo he aprendido a andar sin ver, porque nunca he visto. Y cuando empecé a ver fue después de 3 años o 4, que no me acuerdo bien, que empecé a ver manifestado lo que oraba. No fue al instante, no fue en una semana, no fueron 3 años, creo, que fue cuando empecé a ver lo que lloré, que se me empezaron a dar las cosas, que se empezaron a abrir las puertas. Ahí fue cuando empecé a aprender a ser guiada por el Espíritu. Ahí fue donde aprendí a moverme por su Espíritu, a saber cuál puerta podía tocar y cuándo no podía tocar, cuándo tenía que quedarme quieta y cuándo podía moverme. Todo eso ha sido en mi proceso. Por eso digo, hoy soy lo que soy por Él. Y he aprendido, y mis dones son lo que yo he pasado y he vivido, eso el Señor me ha equipado. Así con cada uno de ustedes, Él lo hará conforme ustedes necesiten. En su desierto de entrenamiento, Él les va a dar lo que necesiten para que avancen y venzan lo que tienen que vencer. Perseveren solamente y sujétense a Él, no duden de Él. Permanezcan firmes en Él, que Él les ayudará. ¿Cuántas veces yo quise renunciar? Emocionalmente había días que yo quería renunciar y decía, Señor, no quiero más, no puedo más. Y yo lloraba en su presencia, pero luego Él me animaba, me fortalecía y de nuevo yo decía, voy a continuar. Yo misma me volví mi propia profeta de mi casa, porque yo decía, a mí no me va a cansar lo que me quiere cansar, porque el Señor, antes de que el enemigo te ataque, Él te habla por la palabra. Yo recuerdo que Él me decía, resiste, que al final tendrás gozos y alegrías. Y siempre me decía, resiste. Aunque yo no sabía que era tiempo de resistencia, yo profetizaba contra mí. Decía, yo voy a resistir lo que tenga que resistir. Voy a vencer lo que tenga que vencer. En el nombre de Jesús, yo me profetizaba cuando yo veía que venía tiempos de resistencia. Yo cogía la mochila y decía, yo voy a resistir y voy a resistir en el nombre de Jesús. Conforme Él me decía que el enemigo me iba a atacar, yo me fortalecía y me ponía la armadura y decía, no me va a vencer el enemigo. Que me quería desanimar, yo decía, no me podrá el desánimo. Y yo misma así me volví mi propia profeta de mi casa. Porque el Señor dice, hay que ser sabios para uno protegerse, orar por la familia. No es solo el orar y leer la palabra por leerla. Hay que aprender también a ser tu propio profeta. ¿Qué necesitas? El Señor siempre te da lo que necesitas. Usted mismo tiene que aprender qué necesito yo en este tiempo, en esta época. ¿Qué es aprender? Crecer. Pues usted se pone a aprender a crecer y profetiza. Yo aprendo y yo voy a crecer y el Señor me trae conexiones divinas. Que el enemigo quiere matar, hurtar mi casa. Pues al contrario, usted contradice lo que Satanás quiere traer contra usted. Todo lo que Satanás quiere usar contra usted, usted use al revés, usted voltero contra el enemigo. Usted dice, eso que el enemigo me va a traer, eso será mi bendición, eso será mi avance. Yo recuerdo que el Señor me decía que iba a traer destrucción a mi casa, quería usar ciertas cosas que el Señor me revelaba. Y yo decía, cada cosa que quiera venir contra mi familia y contra lo que estoy orando, eso más me va a unir a mi propósito, eso más me va a hacer vencedora. Y cada vez que el enemigo me decía algo, yo decía, no vas a poder conmigo. Incluso yo le he dicho,
tú mismo me vas a entregar mi bendición. Wow. Tú mismo, así como te me has puesto, así mismo tú mismo me vas a entregar, Satanás, lo que me quitaste. Usted que yo le decía, así que muévase, le decía, porque llega mi tiempo y mi recompensa. Y muchas veces le decía así, cuando oraba, yo le decía, hágame oposición toda la que quiera, pero usted mismo me va a entregar lo que es mío, para que vaya preparándose, le decía, porque me lo vas a entregar lo que me quitaste. Usted tiene que aprender a orar, a pedirle al Señor, tu espíritu me ayude a saber orar y a profetizar sobre mi casa, sobre mi familia, a protegerla, cómo cuidar de ella, cómo unirla. Y lo que no es de Dios, aparta de mí, Señor, porque Satanás se viste de ángel de luz y hace creer, porque hay matrimonios que no son de Dios. Y muchos de ustedes creen que eso ha sido de Dios y mentiras, porque Satanás ha traído esos hombres o esas mujeres a sus vidas para que ustedes no crezcan y no sean lo que son y sus luces espirituales sean apagadas. Amén. Por eso el Señor ahora los va a separar de los, lo profetizo en el nombre de Jesús, que sus luces no se apagarán. Amén. Primero apartarán a aquella persona que el enemigo quiere usar contra ti y no podrá el enemigo vencerlos. Sujétese a él, porque el Señor sabe cuidar de sus ovejas, pero si nosotros permanecemos en Él, en obediencia, y si sabemos aprender y escuchar a los hermanos, a que el Señor usa para ayudarnos y guiarnos, vamos a vencer y vamos a poder salir adelante. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén.